Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 1452 del año 2016, formado por apelación directa de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en contra de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. El secretario general de esta Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Adelante. La entidad promotora del amparo señaló como acto reclamado el auto de 27 de abril de 2015, por el cual la autoridad denunciada revocó la resolución de 14 de enero de 2015, dictada por el Juzgado 13º de Trabajo y Previsión Social, y como consecuencia declaró con lugar el incidente de reinstalación presentado por José Antonio Sasdi Soto. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en la sentencia de primer grado fechada el 26 de enero de 2016, consideró: al examinar el agravio denunciado por el accionante, se observa que éste pretende que se vuelva a conocer el fondo del asunto y sus argumentos están dirigidos a que se declare improcedente la orden de reinstalación recurrida, revoque la resolución impugnada y que se le absuelva de la obligación de reinstalar al trabajador. Por consiguiente, acceder a su pretensión equivaldría a la revisión del acto reclamado, lo cual constitucionalmente no es viable, pues el amparo no puede establecerse en una instancia revisora del actuado por los órganos jurisdiccionales ordinarios a quienes corresponde el conocimiento de los asuntos sometidos a su conocimiento. Por ello, entrar a conocer el fondo del asunto como se pide implicaría sustituir a la autoridad impugnada en el ámbito de su competencia, interviniendo en las funciones que corresponden con exclusividad a la justicia ordinaria y no a un tribunal de orden constitucional. Además, este tribunal advierte que el acto que le ocasiona agravios al amparista se encuentra debidamente fundamentado, pues se establece con claridad las razones por las que la autoridad denunciada encontró motivos suficientes para declarar con lugar el recurso interpuesto, respetando así una debida tutela judicial. Por tales razones, el amparo interpuesto debiera improcedente tal como se declarará al hacerse los demás pronunciamientos de ley. A pesar de la forma en que se resuelve, no se condenan costas ni se impone multa a los abogados patrocinantes, toda vez que su actuación se presume de buena fe en virtud de los intereses que defienden. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró deniega por improcedente el amparo planteado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social contra la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Se revoca el amparo provisional decretado en auto de 20 de julio de 2015, no se condenan costas al postulante ni se impone multa a los abogados patrocinantes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1/2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de dicho acuerdo y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de las alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Para continuar, entonces, pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo, apelante y recurrente de la presente vista, mandatarios especiales judiciales con representación, abogados Walter Rafael Brand y Guillermo Putseis, quienes actúan con su propio auxilio. Entiendo que compartirán el tiempo, o no sé si lo harán. En todo caso, tienen 15 minutos para hacerlo. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados que integran esta Corte de Constitucionalidad. Inicio indicando que el motivo de la apelación radica en que se estima que el fallo contiene una fundamentación inadecuada. Además, una fundamentación escasa
ya que deja por fuera un montón de situaciones evidenciadas en el expediente que constituye el antecedente del amparo. Se ha escuchado aquí el criterio en cuanto a evitar observar los argumentos sobre el agravio, diciendo que se pretende revisar lo que corresponde a la jurisdicción ordinaria. Pero en este caso no es cierto eso, porque nosotros sabemos que el amparo es una garantía contra la arbitrariedad y que puede haber una resolución que contenga arbitrariedad, y específicamente cuando hay una fundamentación inadecuada, se patentiza la arbitrariedad y eso hace procedente el amparo que se solicita. Y digo esto porque dentro de los antecedentes se comprobó por medio de un ejemplar del pacto colectivo, uno de los pactos colectivos vigentes en el ICS, que contempla un artículo, el artículo 68, donde define, y aquí hago hincapié en que define por medio de la contratación colectiva quiénes son los empleados que ocupan cargos llamados de confianza. Es decir, aquellos tipos de cargos que consisten en que la actividad que hacen representa al patrono. Por medio de esa decisión que proviene del pacto colectivo, se estableció qué cargos son los de confianza. Y dentro de ellos, el cargo de jefe, que es el que según autos ocupaba la persona que pretendió su reinstalación. Se sabe también que existe la normativa del artículo 212 del Código de Trabajo, donde indica en forma imperativa que no es lícito que formen parte de un sindicato los representantes del patrón. Esto es un asidero más que evidente para que se haya producido esa doctrina legal aquí en la Corte de Constitucionalidad, donde dice que en los casos en que se trate de personal de confianza, no se alcanzan las prevenciones del artículo 379 y 380. Nosotros, haciendo uso de los derechos que nos da la ley, también presentamos un argumento escrito donde hacemos referencia, como ustedes lo podrán ver, a 3 y más resoluciones de esta Corte donde aplica ese criterio, que en el caso del trabajador de confianza no hace necesario a la parte patronal pedir la autorización para las terminaciones de trabajo, porque se trata de empleados de confianza. Esto se hace más evidente por 2 motivos. El primero, porque sabemos de dónde proviene esto que ha quedado escrito en el artículo 379-380, que obedecía a una época donde no era muy permitido el formar sindicatos. Pero la vida y la historia evolucionan, como también debe hacerlo el derecho, y la doctrina que he hablado de esta Corte lo demuestra, que ahora ya se da con mayor fluidez la contratación colectiva. Y en el caso del ICS hay varios sindicatos y hay 2 pactos vigentes y se mantiene negociación en forma cordial y progresiva con todos, sin más allá de los conflictos normales. Pero aparecen personas que quieren aprovechar derechos que no les corresponden. Y esto implica un hecho de notoria injusticia, sobre todo contra una institución del Estado, que por mandato expreso de la Constitución tiene una delicada función, cual es la seguridad pública.
A cualquiera le parece muy evidente lo difícil que se necesita, lo difícil que es y lo que se necesita para cumplir con esa función. Por eso es que el ICS, como institución del Estado, que también como tal debe cumplir con toda la normativa internacional y dentro de ello la que regula las relaciones laborales, debe hacer uso y tomar sus decisiones en ese sentido. Y resulta, en cierta forma, diríamos, con algo de deshonestidad, venir a invocar derechos de personas que no son representantes del patrono, que estarían negociando y que con el objeto de impedir la negociación se les separa el trabajo. Mas este no es el caso. Reitero, en los expedientes que son el antecedente, consta y está claramente establecido el cargo de jefe que ocupaba la persona que busca una reinstalación que no procede y la norma del pacto colectivo que en forma directa decide quiénes son los empleados de confianza. Ante ello, no es cierto que se pretenda revisar lo actuado, no, se pretende adecuar a la realidad la normativa, porque una sentencia arbitraria se produce o una resolución arbitraria por una voluntad determinada o un capricho, pero se ignora los mandatos de la ley. Y si ya lo dije el artículo 212, que es ilícito que un representante del patrono participe en un sindicato, también es evidente por qué existe la doctrina legal que he anunciado, en la cual hace ver que este tipo de personas que ocupan cargos llamados de confianza no están incluidos en esas prevenciones de ese artículo y en este caso se ha mal utilizado la norma dándole a una persona un derecho que no le corresponde. Esto demuestra la falta de fundamentación, que es el elemento que se ataca en la sentencia y se pide a la Corte que en vista de los antecedentes y en vista de la argumentación que se ha explicado, se decida conforme la doctrina legal y se otorgue el amparo solicitado, dejando en suspenso respecto del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social el acto reclamado. Y además, para restaurar la situación jurídica afectada, que se ordene hacer el pronunciamiento en cuanto a la improcedencia de la reinstalación, que fue lo que el juez de primer grado en lo ordinario decidió. Así que, habiendo evidenciado la falta de fundamentación, concluyo mi exposición agradeciendo que me hayan escuchado y pidiendo se otorgue el amparo solicitado. A continuación, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparo y Exhibición Personal, por medio de la señora agente fiscal, abogada Ana Guillermina Galindo Martínez, quien actúa con su propio auxilio. Adelante. Muy buenos días, señor presidente, honorables magistrados, demás sujetos procesales. El Ministerio Público comparte el criterio establecido por el Tribunal de Amparo de Primer Grado en la sentencia de fecha 26 de enero del año 2016, por medio de la cual deniega el amparo solicitado. El Ministerio Público, al analizar las actuaciones, considera que la resolución señalada como agraviante, por medio de la cual se revoca la resolución que declara sin lugar el incidente de reinstalación planteada por el señor José Antonio Sasdi Soto contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la sala recurrida actuó en el ámbito de sus atribuciones, haciendo correcta aplicación de lo establecido en el artículo 380 del Código Trabajo, norma que establece que cuando hay una prevención, en los casos de terminación de contratos de trabajo debe solicitarse la autorización respectiva ante el tribunal que conozca del conflicto colectivo económico de carácter social.
en virtud de la cual en el presente caso la autoridad amparista, la entidad amparista, no solicitó la respectiva autorización, por lo que consecuentemente era lógico que se declarara con lugar la solicitud de reinstalación planteada. Por otro lado, esta Fiscalía también considera que la autoridad impugnada, al emitir la resolución señalada como agravante, tomó en consideración que el trabajador, el puesto del trabajador no se encuentra incluido entre la Ley de Servicio Civil y el pacto colectivo celebrado entre ambas partes de la litis como empleado de confianza. En virtud de lo cual, si era acertada la decisión de que la entidad amparista debería solicitar la autoridad respectiva, como lo establece el artículo 380 del Código de Trabajo. Por otro lado, esta Honorable Corte de Constitucionalidad ya ha emitido pronunciamiento al respecto en cuanto a categoría de cargos públicos, por lo cual, con la venia del señor presidente, le solicito autorización para leer solo un extracto de la sentencia de fecha 3126-2013, de fecha 12 de noviembre de 2012. Adelante. Gracias. Esta Corte se pronunció en el sentido siguiente: es menester traer cuenta que la categoría de cargos de confianza en el caso de los empleados públicos, para que puedan considerarse como tales, esta Corte ha sido del criterio que debe haber regulación legal expresa que establezca tal categoría de plazas. Ello en virtud de que en la estructura administrativa del Estado no es fácilmente identificable quienes cumplen funciones de las que definen las normas de aplicación general, como el artículo 4 del Código de Trabajo, como propias de los cargos de confianza. En tal virtud, por seguridad y certeza jurídica, se hace prevalecer este criterio a efecto de que evitar que por arbitrariedad o en represalia se pretenda calificar indiscriminadamente las plazas que ejercen funcionarios y empleados públicos como de confianza. Por lo que en el presente caso se determina la inexistencia de agravio alguno a los derechos y garantías constitucionales que ameriten ser conocidos por esta vía. Por otro lado, esta Fiscalía considera que la decisión emitida por la autoridad impugnada constituye criterio valorativo que no puede ser revisado por este Tribunal Constitucional, ya que este es juez de los hechos sujetos al proceso y no de los actos a la debida adecuación de los actos. Por lo que, con todo respeto y evidenciándose que no existe el agravio denunciado por la entidad amparista, esta Fiscalía solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir la sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia avenida en grado, denegando el amparo solicitado, y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.